Ahora vamos, como nos ha anunciado también Antoni, a el diálogo entre Iñaki Gabilondo y Mónica Carrillo. Hemos dejado los premios y redes como postre, como guinda final tras este diálogo. Vosotros sois los que vais a dirigir la conversación. En realidad es entre Mónica, Iñaki y vosotros, como os digo. Las preguntas las enviáis a través de la página de la web irredes.es y en Twitter con la etiqueta irredes. Vamos a ir recogiendo todas aquellas cuestiones, todas aquellas dudas y reflexiones que nos queráis transmitir. Podéis enviarlas ahora mismo y, como os digo, las vamos recogiendo. También los que nos estáis viendo por streaming podéis compartir vuestras inquietudes y vuestras dudas. Y vamos ya con la presentación. Mónica Carrillo es periodista. Desde diciembre de 2006 forma parte del equipo de Antena 3 Noticias, tras pasar por EFE, Televisión Española. Actualmente presenta Noticias Fin de Semana en Antena 3 y también es escritora. Tiene una obra, La luz de candela, con la editorial Planeta, y es muy tuitera. Suele publicar microcuentos en esta red social. Iñaki Gabilondo es periodista, con mayúsculas. En la actualidad hace un análisis diario sobre los temas más candentes y es en formato videoblog en la web del País. Se llama La voz de Iñaki. En su larguísima carrera ha compaginado su labor en la SER al frente de programas como Hoy por Hoy, con programas televisivos en diversas cadenas como En Familia y Gente de Primera en Televisión Española, también Iñaki los jueves con La Forta y también en informativos Telecinco y Hoy de 4. Se le han concedido grandes premios de periodismo como el Ortega y Gasset y 7 premios Ondas, nada menos. Así que vamos ya con ellos. Démosle un aplauso de bienvenida a nuestros invitados. Adelante, Mónica. Adelante, Iñaki. Hola. Tomad asiento. Tú allí. Wow. Y mucha expectación. Menos mal que vengo bien acompañada. Qué miedo. Bueno, yo, como os digo, vamos a ir lanzando las preguntas que el público y la gente por las redes sociales os haya hecho llegar y, bueno, también las que ha hecho la organización. Así que empezamos con una muy clásica de Irredes que podría tener de fondo la canción de los Burning. Y es que, Iñaki, ¿qué hace un tipo como tú en un sitio como este? Pues, hombre, estar vivo, ¿no? Podía haberme suicidado también antes, no. Yo lo que estoy aquí es agradeciendo la invitación de redes y lleno de interés y de curiosidad por estar lo más cerca posible de todos estos movimientos y cambios que están produciendo a gran velocidad y que observo, como digo, con el máximo interés y respeto. Como me decís que van a llegarnos preguntas, yo he de decir que tengo interés y curiosidad por conocer las preguntas que pueden tener ahora mismo las personas jóvenes que se dedican a esta actividad. Por lo demás, solo de decir eso, vivo con mucha pasión mi oficio y lo vivo ahora mismo en el nuevo tiempo que se vive, una transformación absoluta, es una revolución colosal y creo que la vivo igual que los demás, con estupor, con interés, con algo de desconcierto y haciendo profecías, vaticinios, algunos de los cuales funcionarán, otros no, sobre qué vaya a ocurrir con nuestro oficio y con el futuro. De eso vamos a reflexionar más adelante. Y Mónica, una periodista y escritora como tú, ¿con qué ánimo llega a Burgos? Con mucha ilusión. La pregunta es, la tendría que hacer yo, ¿qué hago yo aquí, verdad? Pues qué bien, qué bien. Yo estoy encantada, estoy feliz de compartir conversación y charla, que seguro que es un aprendizaje intenso con Iñaki. Ya solo por este rato ya ha merecido la pena dedicarme a lo que me dedico, que es la comunicación, y creo que las redes nos están permitiendo otro tipo de comunicación muy interesante y que abren un mundo nuevo que yo creo que lo más prudente es estar expectante y ver hacia dónde nos lleva, pero por supuesto no podemos ausentarnos de ese camino hacia el que nos llevan, que es pues eso, las redes sociales, internet y que con todo eso que ya conocíamos y con lo nuevo
que tiene que venir y que todavía ni nos imaginamos, porque hace 10 años no nos podíamos imaginar que estuviéramos con un ordenador en el bolsillo y que nos comunicáramos de manera, vamos, chateando con cualquier persona del mundo y fijaros, y ahora ya es lo más cotidiano. Y eso cambia el lenguaje, modifica la manera de comunicarnos y nosotros como periodistas, vamos, tenemos que estar implicados y con una curiosidad enorme. En todo caso, añado que yo tengo también curiosidad en saber por qué me ha invitado a mis redes y antes, hablando con los periodistas, decía posiblemente porque en esta ciudad, Burgos, que tiene el monumento a la evolución del hombre, el Museo de la Evolución del Hombre, tienen interés en traer a un personaje del Pleistoceno, testigo de las primeras glaciaciones, para que, bueno, haya una curiosidad, oye, que redondee más o menos estas jornadas, ¿no? La sesión de clausura. Bueno, están muy interesados en las redes sociales. Acaban de lanzar una pregunta, Alejandro, que es AlexGer95. Hace la misma pregunta que habíamos recogido también en irredes.es. Hoy en día se puede hacer periodismo sin estar en las redes sociales. Eso es un hecho, es una realidad, se lleva haciendo cientos de años. Pero es muy interesante para un periodista tomar el pulso, ¿no?, a un gran número de ciudadanos a través de las redes sociales. Iñaki, ¿por qué no tienes Twitter? Bueno, yo un día lo expliqué. No tiene absolutamente nada que ver con un desdén por el nuevo movimiento, que hay algunas personas de mi generación que sí que hacen, se colocan un poco en posición. No es mi caso. Es sencillamente una deducción que no es ni periodística ni técnica, es puramente humana. Yo soy muy mayor, soy consciente de que el tiempo no es un bien, en fin, demasiado abundante, es un bien escaso. Soy muy celoso de mi tiempo y lo trato de administrar lo mejor que puedo. Tengo viejas costumbres adquiridas que reclaman mi tiempo y que no las quiero perder. Yo todos los días necesito leer y todos los días leo. Todos los días necesito oír música y todos los días oigo música y no hago ambas cosas a la vez. Tengo otras tradiciones, como por ejemplo, pues enfrentarme conmigo mismo, pensar, estar con la gente que quiero. No tengo todo el tiempo que quisiera para todo lo que quisiera hacer y entonces he tenido que ser selectivo, sabiendo que me pierdo muchas cosas, renuncio a cosas porque tengo que decidir la gestión de mi tiempo y en la gestión de mi tiempo he tenido que hacer ese sacrificio que sé que es una pérdida notable, pero que la tengo que encajar en el marco de una vida a la que tampoco, en fin, se puede dedicar a despilfarrar el tiempo, lo tengo que medir, ¿no? No da tiempo a todo. ¿Cómo le convences? En contraposición, yo no tengo vida y por eso tengo Twitter. No, pero es cierto, es que de repente me he sentido fatal. ¿Por qué? Digo, Dios mío, dedico demasiado tiempo a Twitter. No. Es verdad que vivir es elegir y uno tiene que ser muy celoso de su tiempo porque es escaso. Y yo fui un poco reticente, tengo que reconocer, a hacerme cuenta en Twitter porque soy muy pudorosa y muy celosa de mi intimidad y lo de las redes sociales, Facebook no tenía y me parecía que era una exposición extra que no tenía por qué ir aparejada con mi condición de periodista. Sin embargo, colegas que sí que ya estaban, digamos, más bregados en estas lides, me lo aconsejaron y me dijeron que era muy interesante. Y fue la curiosidad la que me llevó a aquello y me enganchó, me atrapó, seguramente porque despertó en mí el afán del titular, los 140 caracteres, el tener que resumir. Obviamente no se hace periodismo en Twitter, pero sí que es una herramienta muy útil, permite enlazar, permite que sea un canal muy, muy útil. ¿Me estás vendiendo Twitter? No, estoy justificando que no tengo vida y que por eso... Quiero decirte que yo todo eso lo sé, por eso me duele perdérmelo. Sé lo que es exactamente, sé lo que es. Y, bueno, estoy en una etapa de mi vida en la cual tampoco estoy ahora en plena actividad de la ultimísima hora de la acción y entonces me puedo permitir el sacrificio. Pero me duele, porque es lo que has dicho tú, es algo muy atractivo, lleno de... Bueno, es una nueva realidad, ¿eh? Tú aceptas desconectarte de ella, pero, en fin, lo he decidido así. No, y seguramente es lo más inteligente. También es cierto que para los nuevos periodistas estar fuera de... Es imposible. Se nos exige por el propio oficio ser periodistas 2.0 y son nuevas herramientas de lenguaje y está en la sociedad, con lo cual yo no sé la vida que tendrá Twitter o cualquier otra red social. Instagram, por ejemplo, yo no tengo porque si pongo fotografías las pongo en Twitter. Sí que he hecho seleccionar dentro de las redes sociales la que más... Bueno, pues con las que más afinidad yo creía que podía tener. Pero es cierto que bueno, al final o vives en las redes o vives
para las redes prácticamente. Entonces una hay de que las seleccionar. cosas que están pasando y que van a pasar va a ser que todas las oportunidades que se abren ahora no sabemos cómo van a ser respondidas por las decisiones de los seres humanos respecto al uso de su tiempo. Cuando dicen, ahora usted ahora puede grabar esto y lo ve cuando quiera, y puede ver esto y lo ve cuando quiera, y puede ver esto y lo ve cuando quiera. Sí, pero por mucho que todo cambie, los días tendrán 24 horas y las vidas tendrán un número de años parecidos, y entonces no sabemos qué uso va a hacer la gente que efectivamente podría hacer todo eso, pero a lo mejor dejando de hacer otras cosas. Y se trata de ver cómo se selecciona. ¿Recordáis cuando empezaron en la televisión a ofrecerse en vez de un canal o dos, 20 canales, ¿no? Entonces, lo teóricamente inteligente era seleccionar lo que había para elegir de entre 20 cosas. Pero se vive picoteando en las 20 cosas sin seleccionar ninguna de las 20. Se transforma la manera de vivir. Pero, como digo, las infinitas oportunidades que a través de Internet se han abierto no son para ser obligatoriamente seguidas, sino para elegir como una inmensa, infinita oferta, pero que tendremos que acomodar a nuestra particular vida. También digo que cuando una persona es más joven, vive de otra manera las cosas, tiene también otra inconsciencia respecto al tiempo, y cuando es más mayor es un poquito más celoso. Pero repito, con las nuevas tecnologías se puede no hacer nada más durante 24 horas cada día que estar absolutamente interconectado con todas las cosas. Bueno, hay momentos en los que uno cree que debe introducir algunas cosas más y entonces detrae. Pero, como digo, es una reflexión que no tiene que ver con las nuevas tecnologías, tiene que ver con la vida, ¿no? Con la edad, con lo que quiera. Y es curioso que nos amplía la posibilidad de comunicarnos, pero a la vez seguramente resta la posibilidad de comunicarnos con quien tenemos al lado, y eso es así. Es decir, o contigo mismo. O contigo mismo. Bueno. Uno ya no puede estar sin hacer nada en la consulta de un médico, tiene que estar leyendo. Es verdad que es muy entretenido, puedes estar leyendo los titulares o hablando, charlando con tus familiares, y seguramente ahora hay grupos de WhatsApp que ha puesto de repente en contacto a todos los primos con los que antes hablabas menos, unas veces para bien y otras para mal, eso también es verdad. Hay mucha gente que lo silencia durante un año, pero es cierto que siempre hay un peaje, y sí que habría que autoimponerse el desconectar. O entender que lo que está cambiando no es la comunicación, no es el periodismo, la comunicación, está cambiando el ser humano. Las nuevas tecnologías no solamente nos obligan a enfrentarnos de otra manera con nuestro oficio, con la comunicación, la mano y la máquina asociadas en un juego permanente de relación, un reactivador del cerebro, un segundo cerebro, es algo más que unas posibilidades tecnológicas. Es algo que va a transformar por completo la mirada del hombre, la reflexión a través de la visibilización permanente de todo. Es un juego, va a haber una transformación colosal en el ser humano. Aquí, en esta ciudad donde estudia la evolución del hombre, estas novedades que ahora se están analizando más desde la perspectiva de las técnicas de comunicación terminarán teniendo un papel importante como fecha del comienzo de un nuevo tiempo en la propia evolución del ser humano, me parece a mí. En esa línea os quería comentar la inmediatez de la radio, de un informativo. En el fondo es similar a la que encontramos ahora en las redes sociales, o las redes sociales van más rápido aún, y es positiva esta aceleración, este ritmo frenético que estamos cogiendo de ser los primeros en contar algo. Hombre, yo creo que nos lleva el peligro de la sobreinformación, no por tal, o sea, no es que la sobreinformación sea un peligro, sino lo que puede llevar, las amenazas que puede llevar aparejadas, y es que necesitamos filtros que nos hagan saber qué noticias son más importantes, qué noticias son ciertas y cuáles no, si la fuente es solvente o no. En ese sentido, los periodistas sí que tenemos una gran responsabilidad, que es igual que hacemos en el periodismo convencional, dar credibilidad a la fuente que creemos que la tiene, y no lanzarnos a la piscina si no creemos que estamos seguros. Es muy tentador el hecho de que con el pulgar podamos ya lanzar y ser los primeros, y eso nos puede llevar a una cierta locura de ser los primeros en todo, y también puede ser el primero en equivocarte. Yo creo que hay que ser prudentes y aplicar el sentido común como en la vida. Al final, las redes sociales
forman parte de nosotros. Y como dice Iñaki, es que vamos a evolucionar hasta el punto que vamos a ser mucho más diestros seguramente dentro de 200 años con los pulgares, porque nuestros abuelos no utilizaban los pulgares para escribir mensajes. Es más, ahora hay estudios que demuestran que el meñique se está modificando, pues como el codo de tenista, ¿no? Pero ciertas lesiones. tampoco sabes si ese artilugio va a durar 10 años Efectivamente. más. Que a lo mejor lo que luego haces es tocarte aquí en la cabeza. O sea que lo que yo Claro. quisiera... Exacto. Yo quisiera que se supiera que, así como algunos ya se entienden a sí mismos como introducidos y duchos en las nuevas tecnologías, no deben cometer el error que esto que hay ahora es las nuevas tecnologías. Estamos en el primer minuto de un partido muy largo y todo está solamente empezando a moverse. Y, por tanto, los que se han hecho ya diestros en estas nuevas tecnologías van a tener que continuar incesantemente adiestrándose en los cambios incesantes que se van a producir en las nuevas tecnologías que van a transformar absolutamente todo. Y es más, ¿hasta cuándo vamos a seguir hablando de nuevas tecnologías? Porque, claro, podemos no parar nunca. Porque Claro. las nuevas tecnologías, que es el teléfono móvil, pero ¿cuál? El inteligente, el primer teléfono inalámbrico, los ordenadores portátiles, las tablets, nuevas tecnologías, ya va a empezar a ser la tecnología en sí. Claro, lo que pasa es que en paralelo a esto se está notando, como tú apuntabas, que todas las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías nos están enfrentando también con nuevas preguntas al respecto, ¿no? Se ha utilizado mucho esta metáfora que voy a volver a utilizar. Lo primero que escasea en las inundaciones es el agua potable. Lo primero que escasea en las inundaciones, cuando la gente se está ahogando, lo primero que se demanda es agua potable. Lo primero que está notándose que escasea en la inmensa inundación de señales y de datos que van llegando es la certificación de la solvencia de los datos que van llegando. Y, por tanto, la identificación del agua potable en la enorme inundación en la que vivimos va a ser la tarea de la nueva responsabilidad de los medios de comunicación, que dará lugar a millones de reflexiones. ¿Cómo se balizan todas esas aguas para asegurar dónde está el agua potable? Va a ser un juego, un desafío, porque todo ha cambiado, absolutamente todo, no solo la herramienta. Han cambiado todas las cosas con la herramienta. Y, sobre todo, están solo apenas empezando a cambiar. Están empezando a cambiar. La gente más joven, sobre todo, tiene una tradición, es muy natural. Sabe que el mundo viene evolucionando desde la prehistoria, desde cuando yo vi aquella primera glaciación. Pero cree que ya ha llegado, ya está, ha venido evolucionando y esto es lo que hay. No. Esto sigue de viaje como lo anterior vino de viaje. Y, por tanto, esta etapa del viaje no es más que una etapa del viaje. Por tanto, colocarse en posición arrodillada, genuflexa, sacralizando lo que hay como si ya estuviera dando todas las respuestas, es un error. Está anunciando la subsiguiente transformación. Hoy me han dicho en la rueda de prensa que ayer la intervención de YouTube que decía YouTube va a ser la televisión de dentro de 10 años. Sí, pero ¿y cuál va a ser el YouTube de dentro de aquí 10 años? Porque también YouTube está inmerso en el movimiento. No solo en la prensa, la radio y la televisión que hemos conocido han quedado batidas por este viento. Lo que se está haciendo está a su vez siendo batido también por este tiempo. Por eso es muy fascinante, por eso es insensato no estar muy cerca de estas corrientes, porque es que está cambiando el mundo entero. Y va a cambiar el ser humano, yo creo. Y se quedan obsoletos, yo creo, muy rápidamente los formatos físicos, por ejemplo, el CD. Somos conscientes de que se queda obsoleto y ya cuando pensábamos que directamente con nuestro teléfono, con el iTunes, te podías bajar una canción, de repente tienes Spotify, es decir, también las aplicaciones se van quedando obsoletas porque de repente te das cuenta que puedes tener un universo, una gran discoteca que tú vas eligiendo y que te está cambiando tu manera de relacionarte con la música, porque ya no solo no la necesitas tener físicamente en tu casa, sino que ya tampoco necesitas habértela descargado, sino que según el día, pues tú te puedes ir buscar incluso sin estar conectado. Con lo cual, cada vez vamos rizando el rizo, con lo cual una aplicación que hace 6 meses, 1 año, 2 años nos parecía indispensable y que habíamos tocado el cielo con las manos, como tú dices, de repente ya dices, pero si esto no... No, los hechos que son evidentemente estables ya son la globalización y, a través de las redes, la apertura de todas las puertas y ventanas del universo para que corran todos los vientos en todas las direcciones. A tu alcance, desde los fondos de la Biblioteca de Alejandría hasta el último suspiro de un amigo tuyo que vive en el portal de al lado. Esa es la verdad estable, que nos autonomiza
y al mismo tiempo nos interrelaciona como nunca antes nos había interrelacionado, pero nos autonomiza. Por eso, cuando Antonio Gutiérrez Rubí habla, por ejemplo, de la política del nuevo tiempo, ahora los ciudadanos son una masa individualizada de seres autónomos que actúan individualmente con gestos y movimientos completamente diferentes y que al tiempo se articula con los demás de una manera diferente. Es de tal profundidad, tan emocionante, que me gustaría mucho que fuerais muy conscientes de lo emocionante que es, porque es una transformación colosal, absolutamente colosal, absolutamente colosal. Y, perdón. Como no nos cortes... Volviendo a... Claro. Seguimos. Viendo algo más terrenal, Mónica. Bueno, Iñaki también, lo que pasa es que no tienes Twitter. ¿Qué es más fácil, escribir un buen titular o un buen tuit? Bueno, un buen titular implica muchas cosas, hay mucha más responsabilidad. Un buen tuit es importante para mí y eso va muy cargado de vanidad, pero el titular es un ejercicio de responsabilidad para con el espectador, el televidente, el lector y para la profesión, con lo cual es mucho más complicado un titular, a pesar de que yo, por ejemplo, como periodista, mis tweets también en algunos momentos puedan tener un carácter de titular, pero esto ya es una cuestión particular. No, pero además, un buen titular sabemos qué características debe reunir. Un buen tuit, ¿qué es un buen tuit? Claro. Un buen tuit puede parecerme a mí bueno un tuit que para ti no lo es. Yo creo que debe ser más difícil hacer un buen titular porque se tiene que acoger a un determinado reglamento de la ortodoxia periodística. Un buen tuit, debe haber 1000 millones de maneras diferentes de hacer un buen tuit, seguramente, ¿no? Sí, eso dicen. Yo todavía no lo he conseguido. A mí José Luis Cuerda, el director de cine, que es un muy aficionado a esto, me decía que era el ejercicio más divertido, creativo. Brillantísimo él, además. Es muy bueno, sí. Era una verdadera gozada. Él siempre me decía, pero ¿cómo te lo pierdes? Que es una gozada. Y ya. Le volví a contarlo. De hecho. O sea, que Cuerda tampoco tiene vida, ¿no? Nos dedicamos a Twitter... No. Perdón, cuando yo digo lo que me pasa a mí, no digo qué es lo que le pasa a los seres humanos, digo lo que le pasa a mí. Hay gente mucho más lista que yo, más inteligente que yo, con mucha más capacidad que yo, que sabe hacer muchas más cosas que yo. Yo soy más cenutrio y tengo yo que tener más ordenado el territorio. No, José Luis Cuerda no me dijo nada de que se estuviera perdiendo la vida de nada. No tiene pinta, por otra parte, de perderse la vida. No. Sobre vuestra relación con los lectores o con la gente con la que os relacionáis a través de las redes sociales, o en el caso de Iñaki en los comentarios de tu videoblog o otras formas en las que tienes de comunicarte con los demás, ¿cuál es la anécdota más llamativa que recordáis? Esto nos lo pregunta Millán Berzosa. No sé. Esas preguntas así siempre son muy... A ver que me acuerde. Toda pregunta que empieza con ¿te acuerdas de...? Malo. Sí. Pero no sé, no me podría en este momento recordar. Sí que he lamentado que las intervenciones, por ejemplo, sí he lamentado un poco la ocupación del espacio compartido por los grandes botellones. Eso no me gusta. Quiero decir, cuando se descubrió de pronto que Internet estrenaba una gigantesca plaza en la que era posible que una cosa que ibas a decir tú, Mónica, podía ser colocada, analizada, enriquecida en un rozamiento maravilloso por todo el mundo, desde aquí hasta allá, es una posibilidad fascinante, pero demasiadas veces ha sido ocupado por un cierto colectivo, un cierto gamberrismo, un cierto friquismo, que además ha ahuyentado a bastante gente en algunos casos, ¿no? Y a mí eso me da pena. Yo, más que recordar un comentario, recuerdo con alguna pena cuando de pronto pues, se ha descubierto que algunas personas han creído que ese era un parapeto desde el cual disparar anónimamente la primera gilipollez que se le ocurría. Entonces, me parecía sobre todo como una enorme pérdida de oportunidad, porque es que es una oportunidad de tal categoría, ¿no? Que una noticia, un comentario, un punto de vista sea de pronto así ofrecido para una instantánea valoración de los demás, pero no recuerdo nada específico. ¿Tú tienes alguna...? Es muy fácil, yo creo, lo que dice Iñaki, ampararse en el anonimato y lanzar... Yo creo que la crítica está muy bien y eso nos permite tener la crítica, además en tiempo real, estás haciendo un informativo y terminas y ya tienes ahí los resultados del examen y está muy bien. Y se agradecen las críticas también negativas, estamos para eso, claro que sí. El insulto, pero esto, volvemos a lo de antes, es el sentido común, es como en la vida, es que yo creo que en Twitter no hay que aceptar lo que no se aceptaría en la vida real, en la que no sea virtual, y es
que a mí me gusta que me digan las cosas, saber quién eres, que te identifiques y que me lo digas con educación. Y si me lo dices con educación, claro que lo voy a encajar. Es más, voy a intentar saber qué te lleva a pensar eso y seguramente me habré equivocado. No, incluso, ahora, el insulto y... Pero incluso la mala educación, quiero decir, que no se trata de que sea un lugar donde reservado el derecho de admisión, aquí solo se entra con corbata, no. También sí, el insulto y también la mala educación, pero en ciertas dosis, que no sea la ocupación del espacio, por eso. Yo en cualquier caso creo que Twitter, que sí que ha catalizado un poco lo que es la sociedad española y el sentido del humor es fundamental. Y yo creo que la ironía que se respira en esa red social es maravillosa y sí que hay muchas dosis de talento, gente anónima que ha tenido la posibilidad, gente anónima con cientos de seguidores que a base de constancia y de tweets afortunados, irónicos y talentosos ha conseguido tener una legión de seguidores, que no significa que el volumen sea, bueno, que no signifique que sea talentoso, pero es cierto que en una persona anónima significa algo y es que ha suscitado el interés de mucha gente. Y yo he aprendido mucho a valorar ese sentido del humor de personas de las que, bueno, que constantemente las busco, porque en cuanto hay un titular hay una especie de contratitular que es maravilloso y que es muy divertido y es otra forma también de entretenimiento. O sea, yo lo utilizo como herramienta de trabajo porque me permite estar en contacto directo con la información, con otros colegas, lanzar yo también información en determinados momentos, pero además me enriquece mucho con el sentido del humor y es muy divertido y yo agradezco mucho porque la vida también hay que reírse y entonces, pues sobre todo los que nos dedicamos a estos asuntos tan serios, desdramatizar está muy bien. Claro. Mónica, tú estás en Twitter desde septiembre de 2010. Y has escrito nada menos que 10.000 tweets. Vamos, que eres activa. ¿Cuál ha sido el mejor? Otra de estas preguntas de pensar, de acordarse. El mejor. ¿Te arrepientes de haber publicado alguno? ¿Te has metido en algún lío? ¿Te han troleado? No, la verdad es que los seguidores son bastante respetuosos y yo creo que en eso también se ha ido encauzando Twitter, que al principio había más trolls que... bueno, provocadores hay en todos sitios y que buscan la respuesta. Yo nunca he entrado en ese juego, pero porque no me interesa. Cuando hay falta de educación o insulto que no se suele dar, pues simplemente, bueno, pues pasas a otro asunto y ya está. Que recuerde con especial cariño, hombre, seguramente el primer microcuento, porque fue el que me hizo lanzarme y ya llevo 500 y me animó eso a escribir una novela. Eso seguramente que es el que recuerde con más cariño. Y el primero, además, y ya que estamos en iRedes y que es Iberoamérica, el primero lo escribí desde Colombia. Nada menos. O sea, yo me habían dado de alta, por eso mi reticencia, me habían dado de alta, yo ya tenía una cuenta, pero no había escrito hasta que en unas vacaciones y con la tranquilidad del Mar Caribe, dije, pues ahora aquí es un buen momento y saludé a América en el primer tuit. Sí, sí. ¿Han sabido adaptarse los medios tradicionales al modo de comunicar en digital? Esta es una pregunta que nos plantea Gina Giulberti. Hombre, evidentemente están sacudidos por una convulsión excepcional. Estamos en ello, se está en ello. La prensa está totalmente, en fin, alborotada, le ha puesto patas arriba. Las nuevas tecnologías han tumbado la lógica de la empresa periodística de papel. Antes lo contábamos en la rueda de prensa, un mundo en el cual camiones gigantescos trasladan enormes troncos de árbol que se van a convertir en gigantescas bobinas de papel que llegan por fin a inmensos hangares de medios de comunicación impresos, periódicos, máquinas enormes, una rotativa gigantesca, un periódico, un producto que se pone y 9 horas después llega al alcance del consumidor, que ahora en un clic de un segundo pues automáticamente accede a la información. Es evidente, ha quedado arrollado. La radio habla un idioma más parecido al de Internet. Internet lo que ha traído es la información constante, el fluir natural de la vida y el tiempo en horas, minutos y segundos. La radio vive en horas, minutos y segundos al paso de la vida, de manera que está sacudido también, pero está sacudida por una corriente poderosa, pero de un idioma que sabe de qué va, le suena el idioma, ¿no? La televisión está también ahora asistiendo con una mayor distancia, no percibe la magnitud de la
del cataclismo, pero del cataclismo no, de la transformación, y está todo el mundo intentando defenderse. La prensa escrita es la que está en todo el mundo tratando de ver cómo recolocarse para poder rentabilizar una actividad como la periodística, y está lleno el mundo de experiencias. Por el momento ninguna puede decirse que ha cuajado redonda, se están explorando 28.000 caminos por aquí y por allá. Es que este es un momento en el que si nos fuera dado ver, quitándole al mundo el tejado y ir abajo, el hormigueo de iniciativas que ahora mismo es el mundo, pero es sensacional, es fascinante. Se están inaugurando y estrenando y probando y experimentando 1.000 millones de fórmulas de todo. Es que es un cambio absoluto. Los medios de comunicación tradicionales pues, están cazados a contrapié, tratando de ver cómo siguen al paso, con más dificultad unos que otros, dramático en el caso del papel, pero todavía no han llegado a ninguna particular conclusión. ¿Tú cómo lo ves, Mónica? Sí, pero sí que es cierto que estamos viviendo un momento histórico, es un cambio de era. Es cierto que cuando a nuestros hijos le digamos que la tecnología que llevamos ahora en el bolsillo y que nos permite tener un GPS que nos indica a qué calle ir en cualquier lugar del mundo, eso es, hasta hace poco era una tecnología militar y que se desarrollaba por cuestiones bélicas, claro, y ahora todo el mundo tiene Google Maps en su teléfono y claro, y le contaremos, no, es que los taxistas iban papel, que tenían las calles, o se las sabían de memoria, que Punset no diría, y de ahí la plasticidad del cerebro y que habían desarrollado más el cerebro los taxistas londinenses, por ejemplo, por la gran dificultad que entraña saberse todas las calles. Pues sí, es que estamos viendo un momento histórico y yo lo que creo es que, como en todos los momentos históricos, incluso en las crisis, son oportunidades y que esto nos va a abrir una serie de oportunidades y lo que hay que hacer es adaptarse porque no nos queda de otra. Es decir, podemos estar lamiéndonos las heridas y diciendo, con la idea nostálgica de cómo era antes, el periódico. Si queréis os cuento cómo era antes, ¿eh? No, os lo digo, porque, claro, vuestros padres, o la gente más joven, o la gente de mi edad, o lo que sea, nos criamos en la cultura del intento de encuentro de un trabajo seguro, por ejemplo, ¿no? Claro, como eso ha quebrado, los adultos hemos transmitido a los jóvenes una sensación de angustia que les ha contaminado. Cuando yo terminé periodismo y quería trabajar en la radio, tenía que trabajar o en la SER, o en la COPE, o en Radio Nacional. Eso era todo. Fuera de eso no había nada más, cero. Claro, evidentemente, las posibilidades que ahora se abren tienen tan poco de seguridad, tienen tan poco de estable, tienen tan poco que la transmitida memoria de los padres nos subleva al corazón, pero al mismo tiempo está abierto el mundo entero a todas las posibilidades. Como muy bien Nacho Escolar, tan amigo mío y tan querido de todos vosotros seguramente, ha dicho y ha demostrado 44 veces, el asunto antes era ver dónde se colocaba uno. Y ahora es dónde coloca uno su visión de las cosas y de la vida, a través de creaciones que a unas saldrán bien, otras saldrán mal, otras se agruparán de 1.000 millones de maneras en una nueva circulación de las cosas. Por tanto, lo que hay que quitar es el pánico heredado de la generación que vivía en la cultura de la seguridad y la estabilidad para entender que el nuevo mundo abre un sinnúmero de posibilidades, solo que no va a tener para nada la fisonomía, aquella tan estabilizadora que tenía el trabajo anterior. Y por tanto, pues, las posibilidades nunca ha habido, no ha habido ni por el estilo ni nada parecido. Pero claro, ahora da un vértigo, ahora se vive en una intemperie, y antes no se vivía en esa intemperie. Yo animo de verdad mucho a la gente, y lo he dicho tantas veces, pero lo repito porque es la verdad, la gente más joven sobre todo, como insiste en su convicción de que lo que hay ahora es lo que hay, y eso es lo que va a haber. Y como encima los adultos, sobre todo la política, cometen ese error proyectando el presente hacia el futuro, diciendo gilipolleces del calibre de en el año 2050 las mujeres tendrán 0,75 hijos por no sé qué. El número de ancianos será del 24... Es decir, cogen el presente y lo proyectan al 2050. Pero es que entre hoy y el 2050 no van a hacer nada, no va a pasar nada, no van a inventarse cosas, no van a surgir millones de elementos cruzados. ¿Cómo está usted comunicando al universo que el presente es el presente estable y que ahora se tiene que proyectar? Eso ha hecho un daño superlativo.
Por eso la gente joven, al ver el presente, se imagina a sí mismo 10 años, 20 años o 30 años después y se quiere tirar por la ventana, que es lo que tendría que hacer. Pero sí, no lo tendría que hacer porque es mentira que el presente estable sea el presente en el cual van a vivir de excursión hasta el año 2050, en absoluto. Y por eso yo, como siempre me dicen, repítelo, yo lo repetiré, diré, lo que está pasando, está pasando. Lo que está pasando, está pasando. ¿Y qué viene detrás de lo que está pasando? Lo que viene detrás de lo que está pasando no está escrito. Va a depender de lo que hagáis y de lo que dejéis de hacer. Por lo tanto, cuando a los más nos preguntan, oye, ¿qué va a pasar? Yo digo, decid mejor qué vais a hacer. Porque os han contado que está escrito el futuro. No está escrito, es mentira. Lo que está pasando y el futuro lo determinaréis haciendo o dejando de hacer. Por tanto, el mensaje de nuestra generación debería ser el mensaje no de la esperanza para hacer bonito y para que suenen los violines, sino porque es verdad. Claro que sí, el futuro está en manos de cada uno de nosotros y en cómo lo manejemos. El público también puede, el público presente, puede preguntar a nuestros invitados lo que quieran y hacer las reflexiones que les vengan en la cabeza. Así que hay alguna, yo desde aquí no veo muy bien, pero si alzáis la mano, una de las azafatas os acercará el micro para que podáis plantear alguna pregunta. Yo, como más joven que Iñaki, pero casi coetánea, vamos a decir, me ha sorprendido bueno, esa riqueza de leer, de ese tiempo que se reserva. Y yo vivo en otro momento, o sea, a mí me gusta la contemplación, me gusta la cultura que picoteo, no la misma, pero vamos, pero sin embargo estoy como muy interesada en estar despierta a este momento, porque me parece que es vivir más, o sea, que es vivir con la intensidad del momento que nos está tocando vivir. No sé qué piensa. Yo vivo con esa misma intensidad. El hecho de que no tenga cuenta de Twitter no quiere decir que no esté viviendo intensamente a través de todos los sistemas y mecanismos, toda la circulación del mundo en el que vivo. Yo estoy conectado permanentemente, soy un ser conectado. No tengo esa conexión, pero hay otras muchas que sí vivo. No me he puesto de espaldas a eso para escuchar y para oír música. Quiero decir que estoy haciendo un uso, en cierto sentido, un poco controlado. Pero desde luego, claro que vivo así. Y me opongo, y me he enfadado mucho con muchas personas de nuestra quinta que se han puesto a desdeñar con comentarios de lo más banal estas cosas, ¿no? Pensando que el tiempo pasado es el que tenía las verdades. Mira, Vicente Verdú lo suele decir muy bien, ¿no? Cuando consideramos culto o no culto al que lee o no lee, manejamos también mecanismos antiguos. Ahora se incorporan los conocimientos de otra manera. Ortega y Gasset decía, los bárbaros traían la verdad. Los romanos que estaban en el lenguaje ciceroniano y que veían la presencia de los bárbaros traían la novedad, el progreso, la vida y el futuro. El mundo ciceroniano era un mundo que tenía que replegarse. Por tanto, yo no acepto la teoría de que nuestra visión de las cosas y de la cultura y del conocimiento sea la buena, y ahora hay unos cuantos atolondraos que, de una manera más o menos jaimita, están jugando con las cosas de ¿qué va? Para nada. No. Mónica. En cualquier caso, yo creo que tampoco deberíamos caer en el error, y yo aquí asumo la responsabilidad de la parte que me toca, de identificar nuevas tecnologías o nuevas redes con Twitter únicamente. No, es claro, decir, porque hay cosas. muchos canales de información, muchas redes sociales, muchas formas de comunicarnos. Twitter es ahora mismo uno de los exponentes, no sabemos lo que va a durar, y hemos hablado de Twitter porque yo soy activa en Twitter y porque hemos hecho el comentario de que uno renuncia por otras cosas, pero lo que sí que ha cambiado es la manera de relacionarnos y la clave está en estar conectados, y ahora es muy difícil, de hecho, estar desconectado, porque ahora ya casi nadie es capaz yo creo que prácticamente nadie no tiene un teléfono móvil, y casi todo el mundo hemos visto cómo se han ido incorporando las personas mayores a la interacción de chats y de WhatsApp y de otro tipo de
un lenguaje y ves a personas mayores utilizando emoticonos y esto hace unos años era impensable, con lo cual yo creo que es mucho más amplio el mundo que nos rodea, es normal que siente interés y además da mucha inteligencia y muchas ganas de vivir intensamente este momento, que además es muy interesante y es el de bueno, pues empaparse de todo esto, por lo que por otro lado es muy complicado estar aislado. Claro. Ahora lo que hay que hacer es irse a un lugar sin cobertura para, por favor, conseguir estar desconectado. No, yo creo que el ser humano actual, moderno, tiene que estar conectado. Y tiene que estar conectado y vivir en la nueva era de esta humanidad conectada, a la que hay que tratar de incorporar a la mayor humanidad posible, a la realidad conectada, para vivir esa nueva autonomía y esa nueva oportunidad de conexión que te da la realidad conectada. Respecto a nuestro oficio, yo creo que del tradicional oficio, sin embargo, no se trata de hacer cenizas y virutas, porque hay un montón de cosas que en su esencia van a tener que ser necesarias. Digamos, la contextualización de cuanto ocurre, el entendimiento de cuanto ocurre, va a necesitar no solamente el flash de lo que se ve, sino algo más, la asistencia de una nueva mirada del periodismo para esclarecer las cosas. Yo solía discutir, cuando estaba en CNN Plus, con mis compañeros de CNN Plus, que habían hecho un eslogan que era muy brillante y que era muy habitual y del que estaba muy orgullosos, ¿no? Decían, lo estás viendo, está pasando. Y había en la pantalla una situación en la que se veía, este es el paradigma de la suprema verdad. ¿Qué más puede querer el periodismo? Lo estás viendo, está pasando. Este es nuestro eslogan. Yo decía, yo no estoy en absoluto de acuerdo con ese eslogan. Lo estás viendo, está pasando, todavía no es nada. Es más, estás diciendo, no hace falta el periodismo. Yo diría, lo estás viendo y está pasando y vas a entenderlo porque ahora vamos a darle el tratamiento periodístico. Estás viendo cómo cae una gigantesca tromba de agua sobre un campo. No sabes si es el 27º día de una inundación que se ha cobrado 8.000 víctimas o el primer día de lluvia en una tierra que aguantaba desde hace 3 años sin llover. La contextualización de las cosas, más allá de la pura hipnosis o la idolatría del flash fulminante que teóricamente te lleva de la ignorancia al conocimiento, no, de la ignorancia al conocimiento hay una excursión muy compleja y muy fundamental. Y si no pasamos de la ignorancia al conocimiento, toda esta enorme posibilidad del gran aluvión de flashes pueden, sí, convertirnos en autómatas viviendo en la superficialidad y en la banalidad. Yo creo que hay una excursión hacia el conocimiento que será siempre una excursión compleja. Y en esa excursión compleja van a hacer falta muchas cosas, la asistencia de muchas cosas, de muchos conocimientos, muchas experiencias, muchas sabidurías. Y el periodismo va a tener también que jugar ese papel. Lo estás viendo, está pasando, es verdad, pero todavía no está pasando nada que podamos interpretar o entender como no nos aporten más datos que nos ayuden a contextualizar. Mónica. Sí, además es que normalmente tienden a hacernos una pregunta recurrente, el periodismo ciudadano versus los periodistas. Nos están comiendo el terreno como una amenaza, además, esta confrontación en la que solo puede quedar uno. Y yo aquí lo entiendo, igual que está expresándolo Iñaki, el periodismo ciudadano nos está ayudando mucho y con las redes sociales nos permite que una persona anónima, un ciudadano que sea testigo de un hecho noticiable, nos lo hace llegar y eso es maravilloso. O sea, en ese momento nos lo hace llegar. Y yo creo que es la responsabilidad, porque nosotros además se nos tiene que exigir esa responsabilidad de cerciorarnos que esa fuente es fiable y de darle, bueno, pues no solamente la credibilidad que necesita, sino la importancia. Porque a nosotros se nos paga por jerarquizar ese tipo de información. Podremos estar equivocados o no, pero el análisis y la contextualización es la que hacemos en nuestra labor periodística, con lo cual, con el periodismo ciudadano yo creo que se nos ha abierto muchísimo un camino, un campo infinito, tenemos acceso a cualquier lugar del mundo, nos mencionan en Twitter o buscas tú una palabra clave y ya, bueno, y además hemos visto la primavera árabe se vivió a través de Internet y de las redes sociales y veíamos como una manera de control de la masa era cortar las conexiones, desconectar a la gente, porque tener conexión era dar libertad a la información.
Luego los periodistas somos los que tenemos que valorar y calibrar si esa información estaba o no intoxicada, si esas imágenes efectivamente eran de ese momento en la Plaza Tahrir o no, o eran en otro lugar años antes, y eso es lo que ya es una responsabilidad nuestra. Pero fíjate además hasta qué punto el ejemplo que tú pones nos vale bien para entender que todo lo nuevo trae siempre mucho de valor y todo lo que se va se lleva algo de valor y que no hay disparo sin retroceso. Todo disparo tiene un culatazo en el hombro y que eso hay que saberlo entender y saber entender que las nuevas tecnologías abren muchas posibilidades, pero tienen también limitaciones. La idolatría, otorgándoles todo el poder, es un error. Hay que saber entender que hay cosas que son necesarias a través de otros mecanismos todavía no suficientemente desarrollados. Tú has puesto el ejemplo de la situación, del movimiento que a través de las redes sociales fue capaz de derribar a un dictador, pero no fue capaz de construir la alternativa al dictador. Derribar al dictador lo pueden hacer las redes sociales. Para sustituir al dictador se necesitan mecanismos que todavía tienen mucho que ver con las viejas tradiciones. Hay que tratar de entender estas cosas, que lo que se puede hacer no es todo, sino mucho, y además mucho distinto de lo que nunca se hizo. Pero hay que evitar también tener la ceguera. Mira, vivir es vivir con los ojos abiertos mirando hacia adelante, pero hay que tener pendiente el retrovisor. Para conducir bien hay que saber también mirar al retrovisor. Y hay que tener cuidado, las limitaciones de las cosas. Los ejemplos aquellos, cuando se hizo la gran mitificación de mirad las redes sociales que han sido capaces de hacer, estaban anunciando algo sencillamente colosal. Nunca hubiera podido imaginar nadie que tal cosa pudiera haber ocurrido. Pero pensaron que estaba ya en sus manos la posibilidad subsiguiente y esa ya no se puede articular igual. Es, por tanto, un tiempo de transición hacia otra cosa. Todavía no está redondeada esa cosa. Y cuando se inició todo esto, esta irrupción de las redes sociales, ¿cómo vivieron vuestros respectivos medios esta llegada? ¿Cuándo comenzasteis, por ejemplo, en televisión a utilizar vídeos de YouTube para los informativos o información publicada en Facebook o Twitter? ¿Empezasteis a tomarla en serio? ¿Empezasteis a observar los movimientos que se llevaban a cabo pues, en Twitter con lo de la primavera árabe o todo lo que habéis comentado? ¿Cuándo os tomasteis en serio? Bueno, no sé, yo siempre tengo la impresión, mi experiencia es que cada novedad primero tiene que pasar el Rubicón del desdén de lo establecido. Lo establecido suele tardar más de lo debido en entender lo que ocurre porque pasa una primera temporada desdeñándolo. Y por poner un ejemplo que no es de la nuestra, el 15M, por ejemplo. El 15M fue durante un magnífico rato completamente ninguneado. Como ejemplo quiero decir de lo que suele pasar, ¿no? Las empresas más vinculadas a la tecnología no, porque las empresas vinculadas a la tecnología estaban en la posición de vanguardia en el segundo número 1. Y los medios de comunicación que estuvieran más vinculados a esa acción de la telecomunicación tuvieron datos más rápido. Pero, por ejemplo, la radio o los periódicos, la televisión, ahora me contará Mónica, en la televisión están vinculadas de una manera tan total a las nuevas tecnologías que me sorprendería mucho que les hubiera distraído algo. Pero en la prensa escrita y en la radio una cierta mirada desdeñosa, en fin, cositas que hacen los críos para entretenerse. Y se entró, a mi juicio, siempre un poquito más tarde de lo debido. ¿En la tele? Yo creo que, como todos los procesos, necesitamos uno de adaptación y no es fácil, como nada es fácil, todo es complejo. Y nosotros fuimos introduciendo algunos vídeos, no sé si en algunos momentos incluso pudimos pecar de vídeos de YouTube, porque realmente era un canal de información y con ese afán de escuchar a la sociedad lo que demandaba o lo que consumía, sí que intentamos en ese sentido, bueno, pues estar lo más cercanos y dar lo que demandaba. Pero yo creo que en general todos los medios lo que hemos ido adaptándonos a ello y ahora ya es como la clase política. Hay políticos que tienen cuenta en Twitter y hay otros que no. El otro día, el fin de semana pasado, estábamos esperando que Hillary Clinton lanzara por Twitter el anuncio de que sería candidata. Esto hace unos años, bueno, ya Obama supuso la gran revolución de la campaña, digamos, 2.0, pero es cierto que nos está cambiando un poco a todos y que, bueno, hay medios más conservadores en esto y otros que son más afines y yo creo que con el margen de maniobra y de error, prueba-error, prueba-ensayo, prueba-error, pero yo creo que sí que hemos sido capaces
de aunar un poco lo que demandaba la sociedad y hasta el punto de hacerlo ya, digamos, lo que la lógica... Ya, pero lo que se ha hecho no es, a mí me parece, más que un levísimo pestañeo. Por ejemplo, hay mucha gente que lo mismo una persona mayor se quiere disfrazar de joven y se pone una chaqueta de cuadros de colorines, ya se cree que ya no tiene la edad que tenía. También muchas veces la radio cree que ya se ha modernizado porque... A ver, y un señor te dice, Miguel Ángel, desde Logroño, nos dice qué tal, y nos dice una bobada, porque Miguel Ángel no tiene por qué ser más listos, pero están allí, pero ya parece que uno se ha homologado, Sí. porque ha dejado que circule un segundo esa tripulación. Eso no es lo que va a pasar con las nuevas tecnologías. Lo que va a pasar no tiene absolutamente nada que ver con que de repente aparezca la voz de 3 o 4 señores por ahí. No tiene absolutamente nada que ver. Ahora mismo la radio, por ejemplo, va a tener que enfrentarse al desafío de localizar a los oyentes jóvenes que se la han perdido. Pero no porque ya no lo oigan, sino porque no lo oyen donde lo oían. Yo me acuerdo cuando la aparición del transistor, pues de ser un mueble entronizado en las casas a ser una cosa que no paraba quieta, tardó un tiempo la radio en descubrir dónde andaba y terminó descubriendo que los coches, etcétera, eran un nuevo universo. Cuando estaba en la onda media, un día la radio descubrió que tenía colocadas las tiendas en una calle por la que ya la gente no pasaba. Y se fue a la frecuencia modulada. Y ahora se está dando cuenta que tampoco está ahí. Y está en otro sitio, se mueve por los smartphones. Y a lo mejor ya no escucha los programas seguidos, sino pues, unidades sonoras de otra naturaleza, diferente. Es una transformación de mucha más profundidad. Por el momento estamos, como digo, en la cascarita, tratando de aparentar pues el entendimiento con 4 o 5 salpicadas, pero no está. El desafío es de más envergadura. Yo creo que los medios de comunicación muy vinculados a la alta tecnología van a tener un cambio grande. En ese sentido, la tele, por ejemplo, porque es que esas entidades viven ahí en el corazón de esa transformación. El periodismo a mí el periodismo escrito me produce una especial emoción y ternura. Yo estuve hace no mucho hablando con el exdirector del New York Times. Después hubo una directora que ahora ha dejado de serlo también, y contaba cómo un medio tan importante está echándole tanta imaginación, medios para tratar de ver las cosas y a ver si pueden, si no pueden. En todo el mundo eso es un poquito angustioso. No es fácil. Yo estuve en una charla en Madrid con Jill Abramson, que es la primera directora del New York Times y que ya deja de serlo, la que se refería Iñaki, y nos contaba pues los grandes ejercicios que hacían para que sobreviviera un medio que parecía condenado al fracaso y de hecho en papel lo tiene muy difícil. Tenemos que ser conscientes de que para que existan periodistas tiene que haber sueldo de los periodistas. O sea, el periodismo no es gratis. Y es cierto que ahora cuando tenemos un acceso tan fácil y gratuito, no nos apetece pagar. A nadie si es gratis no nos apetece pagar por algo, pero claro, uno tiene que ofrecer información, claro, la contraprestación tiene que estar clara y tiene que ser calidad. Pero tenemos que también concienciarnos, y en eso es un ejercicio que tendremos que concienciar a las nuevas generaciones, de que para estar informados quizá tengamos que pagar, pero es que hace unos años no pagábamos por el fútbol o por contenidos deportivos y ahora se paga porque ahí entran otra serie de factores, pero es una cuestión de ir mentalizándose en que para que exista periodismo tendrá que haber periodistas pagados para que sea un periodismo digno además. Sí, tendrá que transformarse. Está también un pequeño acné juvenil, 2 grandes mitos de las nuevas tecnologías que fueron el anonimato, que es la irrupción de lo no sometido a ningún corsé, era la llegada de la buena libertad, y lo gratuito. Son 2 cosas que pueden seguir viviendo si se matizan razonablemente. Es decir, el que tenga que ir a cubrir los Juegos Olímpicos querrá comer seguramente y que coman sus hijos, y tendrá que haber alguna manera de que se financie. Todavía estamos empezando y ya se encontrarán maneras, pero la idea de gratuito tiene que empezarse a no asociarla con libertad. Y la idea de anonimato. Mirad, en el momento actual las sociedades, precisamente por ser tan complejas, se hacen vulnerables y demandan y exigen el pedigrí, la trazabilidad de todo. Del filete que te vas a comer hoy. Quieres saber cómo se llamaba la ternera, dónde pastó, cómo se llamaba su madre y de dónde ha venido y se ha venido en camión. Bueno, y sin embargo de la información que te llega no quieres tú saber nada. Imaginad que yo llego aquí y os digo, oye, ¿sabéis una cosa? El alcalde de Burgos, que ha dimitido. ¿Ah, sí? ¿Quién te lo ha dicho? Pues mira, un borracho estaba en la puerta ahí vomitando y según pasaba...
me ha dicho, oye, no, que el alcalde de Burgos... Y, hombre, dirás, hombre, no. ¿Cómo, hombre, no? ¿A ti qué más te da que lo haya dicho? Dice, no, un momento, es que no es lo mismo que te lo haya dicho un señor borracho en la puerta vomitando que te lo haya dicho su secretario particular según entras. Quiero decir que no tenemos que desmontar nuestras teorías de la libertad que habíamos tan amorosamente recogido con la llegada de las nuevas tecnologías porque se rompían los viejos diques, pero hemos de entender que hay que matizar las cosas si queremos saber dónde están las balizas del agua potable. Y luego respecto a la gratuidad, pues efectivamente hay que entender también que no se pone en peligro la libertad de las nuevas tecnologías porque se hacen posibles, lo otro no es posible. Porque también hay que dejarse de ingenuidades en el sentido de que ese es un universo en el que, a diferencia del otro, no hay nadie que mande, y ahí es el éter universal, ¿por qué no? Detrás de la lucha por el control de las Big Data, es una lucha en la que se van a enfrentar todos los grandes poderes del mundo, como se han enfrentado siempre todos los poderes de la Tierra, sobre todos los grandes elementos y herramientas. No hay que vivir esas ingenuidades, hay que entenderlas como parte de la complejidad de la vida. La guerra por el control de la información, monumental cantidad de datos que son el nuevo poder, está dando lugar a una pelea a muerte entre todos los grandes poderes, como es natural. Por tanto, eso también se irá poco a poco corrigiendo. Como digo, la idea de la gratuidad y la idea de la identificación no anónima se irá entendiendo de una manera razonable en su justa medida, creo yo. Vamos a dar voz a nuestro público presente. ¿Alguna otra pregunta para Mónica? Aquí. Para Iñaki. Muchas gracias por acercaros a Burgos. Me gustaría compartir con vosotros la reflexión de que si el periodismo ha perdido el monopolio en la información y qué consecuencias tiene, porque hoy en día en las redes sociales los tuiteros pueden sacar a la luz temas bastante irrelevantes. ¿Creéis que estamos viviendo unos tiempos donde lo relevante es lo irrelevante? ¿Qué consecuencias puede tener? Muchas gracias. A mí me parece un momento interesantísimo desde el punto de vista periodístico, interesantísimo, y además que nos ha hecho a todos ser mejores o por lo menos estar muy atentos. Y digo todos porque incluso los medios convencionales hemos tenido que estar muy atentos a lo que pasaba y no podemos obviar esa realidad. Es decir, yo lejos de una amenaza, a mí me gusta entenderlo como que todo suma. Es decir, una foto del jefe de Estado con un elefante surgió en un medio por una persona anónima y todos los medios nos hicimos eco de aquello. Y me gusta saber que eso fue así, o sea, y haber estado presente en ese momento y además vivirlo desde el punto de vista de ciudadana, de tuitera y de comunicadora y contadora de noticias, porque yo tuve que dar esa información en el informativo, pero esa foto la habíamos visto ya todos antes. Y yo creo que ese fue además un punto de inflexión muy importante, porque era muy revelador aquello. No eran los grandes medios los que lanzaban información, ni los que decidían si se lanzaba esa información o no. Pero entendamos que hay cosas cuya complejidad se resiste a un Twitter. Yo cuando dejé, digamos, el periodismo activo en primera línea de todas las horas, y lo he contado muy a menudo a la gente, que me fui con la sensación de que no era posible ya contar la complejidad. Habida cuenta de que la vida es complejidad, si no se puede contar la complejidad, ¿cómo se puede contar nada con alguna decencia? Y esta vida del galope, del flash, de los 15 segundos, del titular, etcétera, etcétera, era muy eléctrica, pero se compadecía mal con el relato de la complejidad, que tiene unas particularidades que se encajan mal en ese corsé. He aprendido una cosa después, que la dificultad la tenía yo porque me había criado en otra cultura y era para mí difícil el relato de la complejidad, pero me fui dando cuenta que el mundo iba cambiando su manera de contar la complejidad. Ya no la contaba con el discurso narrativo que yo tenía y tengo, porque de pronto en la pantalla de televisión estabas viendo una escena mientras una banda por debajo te pasaba las cotizaciones de bolsa, otra por debajo los resultados de baloncesto de la NBA y un recuadro a la derecha con un infograma en la que se veía perfectamente cómo se había sacado a los mineros de Chile desde el fondo de la mina. Entonces se estaba inventando una nueva manera de articular el relato de la complejidad. Y el otro día le leí a Antonio Gutiérrez Rubí, que es el experto en comunicación, que contaba hasta qué punto el cerebro piensa
en imágenes y hasta qué punto nuestra manera de ver y de vivir con el aparato en constante visión va a modificar nuestra manera de entender, que ya no vamos a necesitar para entender los mecanismos discursivos tradicionales en los que yo aprendí. Por tanto, ya no estoy desesperado porque creo que la complejidad se va a poder contar, pero se va a contar con mecánicas que van a tener que articularse y refinarse. Un tuit no puede contar la complejidad. Tú me dirás, pero yo puedo poner detrás otro. Es más, como ya estamos en el fluido devenir, puedes contar la complejidad a base de sucesivas pequeñas entregas, es cierto. Pero además, porque va a cambiar todo, la visualización de todos los hechos. Pero la primera impresión, desde luego, es que ha de salvarse el relato de la complejidad. Porque si no se acepta la complejidad de los relatos, estamos en el lenguaje de la propaganda, el lenguaje del spot, el lenguaje del flash, el lenguaje que vale para decir que Pepito se ha caído de un autobús, que vale para decir que este es culpable y que este es inocente, pero no vale para articular el relato de la complejidad. Si tenemos que contar ahora mismo cómo se está desarrollando la tensión en el seno del mundo islámico, entre suníes y tal, y entre Siria y el centro de tal, y el movimiento islamista y tal, asuntos de esa envergadura tan importantes no pueden ser relatados de una manera muy simple. Hay que entenderlo. Se están articulando y se articularán los mecanismos de la complejidad, pero no caigáis en la trampa de creer que la complejidad corresponde al tiempo pasado, porque el tiempo actual es mucho más complejo que nunca ha sido ninguno. Sí, la realidad sigue siendo compleja. Y si la queremos entender, la tenemos que entender en su complejidad. Decía Jill Abramson en aquella charla que, claro, ellos habían visto que las nuevas generaciones no eran capaces de leer grandes textos y hay que adaptarse. Es decir, el medio tiene que ver que la demanda es otra sin renunciar a explicar con rigor esa complejidad. Entonces, lo que no hay que hacer es banalizar la información. Para eso también volvemos a ser responsables los medios y los periodistas. Es decir, tienes que saber que tú estás en disposición de organizar la información de tal forma que sea fácilmente asumible y asequible, lo más cómodamente posible, pero que se entienda y que refleje esa complejidad. Ese es el desafío en el cual se está ahora, las nuevas tecnologías están en ese desafío. Y ya estamos viendo que hay vídeos, es que los chavales, los nacidos digitales de los que hablan, claro, es que ya las revistas amplían las fotos y te pasan así una revista de papel. Te puede parecer la idea más o menos romántica de que ya no van a ver los periódicos, pero la realidad va a ser esa. Y la realidad es que para que esos chavales entiendan la realidad compleja que les rodea, tendremos que crearles un producto, y ellos mismos tendrán que inventarlo, un producto que sea atractivo, y a lo mejor tendrá que ser con el lenguaje audiovisual. Y con el lenguaje audiovisual que es con el que han nacido, pues a lo mejor tendrán que ver un vídeo sostenido y luego añadirle un link y que el link, porque obviamente tendrán que leer. Ahí se verá, no, claro. Ahí se verá cómo procede todos los procesos, están asociados también con la educación, cómo avanza todo en el entendimiento de esto, y entonces puedes hacer hipótesis. Despreocupados de la complejidad, viajaremos por la cáscara de las cosas hasta conseguir dentro de 40 años vivir en una sociedad de autómatas que se queden más o menos con el pim pam pum de los fuegos artificiales de lo que pasa. Yo eso no me lo creo, en absoluto me lo creo. Se ingeniarán los dispositivos para que sea posible el relato de la complejidad. Y luego demonizar un poco el tiempo presente. Yo creo que es muy inteligente la visión de Iñaki de aceptar los nuevos retos y además, si es con entusiasmo, mejor. Decía un economista español que, claro, que él recordaba que cuando era pequeño su padre le obligaba a que leyera el Quijote, porque él se lo había leído y era, siéntate ahí y lee el Quijote. Y el otro decía, es que esto es un ladrillo y no me lo quiero leer. Hasta que ya tuvo la voluntad de leerlo y ya sí que lo leyó. Pero en aquel momento lo recordaba con cierta angustia y de hecho se convirtió... Es que no le estrangulara a su padre. Contraproducente. Años después, su hijo, él le había quitado, porque su padre la gran amenaza era la tele. Ahora eran los videojuegos. Entonces, ahora la amenaza era que con tanto videojuego, hijo, te vas a volver tonto y entonces no vas a saber. Y nos abrió una gran luz de esperanza y era, porque vosotros sabéis la destreza que vamos a desarrollar con los pulgares. Esos chavales que están ahora mismo jugando a la Play o a lo que jueguen ahora, que yo también me quedo obsoleta muy pronto con estos temas, y que estén desarrollando esos pulgares, serán los que operen
en el futuro serán grandes cirujanos, porque será la cirugía menos invasiva. Entonces, para meterte una cápsula y reconducirla para que la cirugía sea lo menos invasiva y la cápsula se abra en un momento determinado, coja las células cancerígenas exactas, las meta en la cápsula y las saque, el que más destreza tenga, y a lo mejor tu hijo, ese al que tú le has reñido tanto, que pase tantas horas jugando en su habitación, de repente se convierte en un cirujano porque es muy habilidoso en esa cuestión. Bueno, está claro que no sabemos hacia dónde nos puede llevar la evolución de las redes sociales. No, pero déjame que termine Iñaki. una cosa. ¿Por qué no las redes sociales viven en una sociedad en la que además pasan más cosas? Yo solo quería decir esto. Yo soy muy mayor, pero en mi página de inicio de mi iPad tengo el Science in Nature. Ah, muy bien. Además de todas las demás cosas que tengo el Science in Nature. El 90% de lo que leo no lo entiendo bien, pero me permite percibir el movimiento que se observa, que estamos a 1 minuto de grandes transformaciones en nanotecnología, astrofísica, en lo que quieras. Me permite detectar esos cambios. Quiere decir que el proceso de las nuevas tecnologías va a ir acompañado de transformaciones de enorme envergadura en otros muchos mundos y que van a interactuar. Bueno, Esto es solo el cerramos. principio, disfrutémoslo, ¿no? Sí, cerramos con estas conclusiones. Iñaki y Mónica, muchísimas gracias por este diálogo. Un aplauso. ¡Qué bueno eres! Salid por aquí.